Mi nombre es Orlando Hernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Media Hora con tu Conciencia, que tiene como finalidad principal glorificar, bendecir, alabar a aquel que ha cambiado nuestro lamento en baile, aquel que nos deja saber a través de su palabra qué nos espera a nosotros para el futuro. ¿Qué nos espera a ti y a mí que confiamos en Él? Que nuestra confianza y nuestra seguridad es en Él. Aquí nos dice la palabra. ¿A dónde iremos nosotros? No importando la condición en que muramos, nos pueden matar por causa del testimonio de Jesús. Y la palabra nos dice claramente a dónde vamos. Vamos a estar ahí donde Jesús está. Y vamos a clamar a Él para que haga venganza de nosotros, como dice aquí Apocalipsis capítulo 6, si mal no recuerdo, versículo 9, déjeme ver si estoy correcto, Apocalipsis 6, 9, déjeme ver qué dice aquí, Apocalipsis 6, 9, nos dice la palabra 6, 9. Mire qué pasa con aquellos, por ejemplo, ahora mismo, hay países ahí no solamente en el Medio Oriente, sino también en África, donde ejecutan a los cristianos. Por ejemplo, hay en Nigeria, en Sudán. En Nigeria, el año pasado, el año pasado, mataron casi 4,000 cristianos. Si usted se recuerda, Donald Trump envió para que bombardearan a esos grupos musulmanes que iban y acababan con los cristianos, porque todavía lo hacen. Hasta el día de hoy, ellos están matando. En este año solamente han matado casi 2,000 y vamos menos de la mitad del año. Entonces, no importa cómo usted y yo moramos, lo que usted y yo tenemos que tener en nuestra vida es propósito para vivir y propósito para morir. Eso es esencial y básico, porque como quiera, usted y yo vamos a vivir y vamos a morir. Entonces debemos tener el propósito correcto para vivir, que es Cristo Jesús, y el propósito correcto para morir, que es Él, porque vamos a morir anyway. Él dice que aquel que pierde su vida por su causa, por la causa de Jesús, por seguir a Jesús, por el testimonio de Jesús, por estar caminando en los caminos de Jesús, Él dice que el que pierde su alma sí la gana, pero el que la evita de perderla de esa manera, entonces la pierde. Usted y yo tenemos que tener eso claro. Aquí no dice la palabra a dónde vamos a ir. Pablo él mismo lo dice, creo que me parece que en Filipenses, si mal no recuerdo, capítulo 1, creo que versículo 6 o 7, por ahí. No estoy muy seguro, pero él habla a dónde mejor, aquí o allá. Y él dice allá, y allá es mejor con Cristo Jesús. Donde hay paz, donde hay seguridad, mi hermano. Y fíjese, aquí nos habla en este versículo, aparentemente conforme como lo que dice ahí, la memoria no se pierde, porque estos que están aquí en el altar de Dios están clamando para que se haga venganza de ellos, de lo que pasó a ellos, lo que está pasando, lo que se está moviendo en el mundo. Mi hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que afirmarnos más, tenemos que tener nuestra confianza en Él, y confianza es seguridad firme, dependencia absoluta. Así deberíamos usted y yo estar en medio de este tiempo, y en esperanza activa en Dios y en sus promesas. Así debemos usted y yo vivir. Porque aunque nos quieren entretener, y como el enemigo ha preparado una red de entretenimiento que las personas ni piensan en el día que se van a morir. Aún ya estando personas ya bien adultas, no están pensando en eso. Y ya le queda poco tiempo, como dice, por ejemplo, antes de leerte lo que dice Apocalipsis 6, este salmo, el salmo creo que 90 o 90 me parece, salmo 90. Mire lo que dice esta palabra, que Dios debe traer a nuestra mente entendimiento para saber el tiempo que nos queda. Por ejemplo, en mi caso no me queda mucho tiempo.
Ya la mayoría del tiempo que yo iba a vivir ya se fue. Ya se fue, entonces yo tengo que pedirle a Dios que me dé entendimiento y sabiduría. Como dice aquí Salmo 90, versículo 2, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Yo debo saber que no me queda mucho tiempo. No como cuando yo tenía 20 o 30 años, 40, que estamos muy lejos de ahí. Entonces yo debo saber eso. Pero yo le debo pedir a Dios entendimiento para el tiempo que estamos viviendo. Estas señales que están frente a nuestros ojos, si usted y yo nos ponemos a buscar la palabra, la vamos a ver. Guerra, rumores de guerra, pestilencia, todo eso. Y dice la palabra que eso eran principios de dolor. Y después viene ahí, habla de la capítulo 24, Mateo 24. Ahí nos habla entonces después, versículo 8, el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora mismo, cuando usted le dice a una persona que usted es cristiano, que usted está siguiendo a Jesús, lo miran raro. En esos países de Asia lo matan, por ejemplo en China, en la India. ¿Qué hacen con las iglesias? Las destruyen. Por ejemplo, allá en Nigeria, más de 18,000 iglesias quemadas. Más de 18,000 iglesias quemadas. Parecería como que Dios no existiera, pero ya Él dijo lo que iba a pasar. Por ejemplo, dice aquí, entonces os entregarán a tribulación, los matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso es lo que vemos. En Europa, el nombre de Dios ha sido, diríamos, erradicado de todos los sitios, que no se menciona a Dios para nada. Y eso a usted se recuerda, ese mismo espíritu se metió aquí. Ese espíritu estaba aquí. ¿Usted se recuerda de eso? Cuando Obama, cuando Biden, que quisieron cambiar las leyes establecidas por Dios. O sea, no estamos lejos de que eso pueda venir acá. No estamos lejos que ese espíritu venga y tome posesión. Porque en la medida en que usted y yo le vamos dando la espalda a Dios, porque ha pasado así con este país le ha ido dando la espalda a Dios, la espalda a Dios. En los años 50 aquí se le alfabetizaban con la Biblia. En el año 50 se alfabetizaba con la Biblia, pero no hemos ido. Todas estas universidades que están aquí como Harvard y todo eso, eran universidades cristianas, ya son universidades, diríamos, ateas. Entonces nosotros estamos viendo todo este proceder, los falsos maestros, los falsos apóstoles, todo esto usted y yo lo estamos viendo, está frente a nuestros ojos. Cuando usted se pone a analizar los requisitos de un apóstol, cuando usted se pone a analizar eso, ¿cuáles son los requisitos de un apóstol? Tenía que haber estado viviendo, debió haber estado con Jesús. Entonces, si debió haber estado con Jesús y esto no tuvieron, aparte que nos habla la palabra de Dios en Efesios, que dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Entonces, ahora mismo ni hay profeta ni hay apóstol, conforme a la palabra. Porque si ese es el fundamento, ¿cómo van a venir más apóstoles y profetas para crear otro fundamento? No hay. No es de que una nueva revelación, todo es una mentira. A mi entender es una mentira, porque no está conforme a la palabra. Entonces todo esto se mueve, todo esto anda, aparte de la matanza de los cristianos y todas estas cosas, están frente a nuestros ojos y aparentemente como si Dios no existiera. Y Dios dijo lo que iba a pasar, es como lo que le dijo a los discípulos. Él le dijo a ellos lo que a él le iba a acontecer. Y Pedro le dice en una a él, no, que no te acontezca así. Y él le dice, fuera de mí, Satanás. Jesús le dijo lo que le iba a pasar a ellos y le pasó. Y Jesús nos está diciendo a nosotros lo que nos va a pasar a nosotros. Nosotros tenemos que estar vestidos
de esa armadura. Tenemos que vestirnos con esa armadura como hijos de Dios. Si dejamos el cuerpo, pues pasamos a su presencia, mi hermano. Y eso nosotros tenemos que meterlo, pedirle a Dios que lo entre en nuestros corazones por si nos toca. Porque ahí en América del Sur, ¿cuántos pastores no han matado? Ahí en América del Sur, gente de la nuestra, ¿cuántos no han matado ahí en Colombia? Porque se oponen a lo que hacen la guerrilla y todas esas cosas y el narcotráfico y lo cogen y lo matan por causa del testimonio, pero no es en vano que la persona muere así, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante, que usted y yo entendamos la palabra, que nos metamos en la palabra. Esa es lo que nos va a dar fuerza, coraje y valor para seguir adelante, porque cualquiera flaquea. Si Dios no nos fortalece en medio de este tiempo, que viene a través de que nosotros nos humillamos ante Él, mi hermano, no llegamos a ningún lado. Vamos a terminar como dice la palabra, como dice ahí, que antes de que venga el anticristo tiene que manifestarse la apostasía. Dice la palabra, antes de que llegue el anticristo, se tiene que manifestar la apostasía. Y eso nosotros lo estamos viendo. Aquí ha disminuido, antes era un 60 y pico % de personas que supuestamente creían en Dios. Ahora mismo es un 40 y pico que dicen que sí, que creen en Dios, que creen en Jesús, conforme a las estadísticas que vi. Entonces no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. Iglesias que, por ejemplo, el homosexualismo, ellos los aceptan y lo casan y hacen de todo, pero antes no era así. Eso es parte de lo que tiene que acontecer y de lo que tiene que moverse. Todo eso se levantó muchísimo, se levantó hace 2 años, 3 atrás o antes de eso, todo ese tiempo de Biden, todo eso coge una fuerza enorme. Al ganar Donald Trump, todo eso se apaga. Pero si ellos vuelven otra vez y toman el control, eso va a caminar, eso va a venir para adelante. Usted se recuerda que ahí habían diques generales de hombres transgénero, hombres que eran mujeres, porque ellos lo presentaban ahí. Había uno que era de la cuestión médica, que era un general y era un transgender, vestido de mujer, un hombre vestido de mujer. Y se presentaba en todos los sitios así. Y eso se aceptaba como nada. Entonces ese espíritu anda por ahí. ¿Cómo nosotros podemos detener ese espíritu? Haciendo lo que Dios quiere que hagamos, comunicando esta palabra, porque el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio haga su papel, no que 2 o 3 salgamos a las calles a llevar la palabra. No lo hacemos porque estamos pensando que nos vamos a ganar la salvación. Ya la salvación la tenemos, pero en agradecimiento a Dios, en agradecimiento a lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo. Entonces nosotros hacemos eso, salimos a las calles a llevar la palabra, la comunicamos. La comunicamos, le dejamos saber. Mire cómo dice aquí para que usted vea que no es en vano que usted y yo morimos si nos matan por causa de la palabra de Dios, como pasa ahí en América del Sur, como pasa ahí en Nigeria, en Sudán, en la China, en la India. No es en vano, o una prisión, no es en vano. Es parte de lo que tiene que acontecer, lamentablemente, como leíamos ahí en Mateo 24. Los entregarán y los matarán. Y Dios nos dijo lo que nos va a pasar. Nos dijo, nosotros tenemos que armarnos de esa verdad, porque no vamos a negar el Evangelio. Vamos a llevar la palabra, lo vamos a decir, como dice la palabra, con amor, porque el propósito es llevarle esta palabra en amor, porque ellos son nuestros prójimos. Ya nosotros empezamos a salir a las calles, mensajeros de Cristo, ya estamos en las calles. Y el sábado pasado, el sábado 11 de abril, nosotros salimos a las calles a llevar la palabra. Salimos organizados, nos organizamos con un plan para ejecutarlo, no como dirían algunos, la brigandina, no, con un plan.
porque Dios nos dio el cerebro para pensar y nos dio el cerebro para ejecutar. Nosotros lo hacemos para muchas cosas, entonces para evangelizar no lo podemos hacer, debemos hacerlo también. Un plan con una estrategia en Cristo Jesús, no una estrategia que nosotros inventamos, sino basado en lo que dice la palabra. Cuando usted y yo salimos allá afuera, salimos a practicar el segundo y grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como he dicho muchas veces, para poder practicar ese segundo y grande mandamiento, tenemos que practicar el primero: amarás a Dios con toda tu mente, todo tu ser, con todo tu alma, con todo tu corazón. Y en agradecimiento a lo que Él hizo, por eso salimos a llevar la palabra, porque nos llamaron con un propósito específico. Al pueblo de Dios se le llamó con un propósito específico para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Y en agradecimiento dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, pues luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En agradecimiento, nuestro propósito debe ser agradar a Dios, y a Dios se agrada obedeciendo su palabra, caminando como Él dice. Gloria a Dios, la gloria, la honra, el poder y el avance de Él. Mire lo que dice aquí: para aquellos que piensan, eso lo mataron, no, yo no voy a salir, lo mataron. Porque eso es lo que quiere el enemigo, crearnos terror. He oído de historias que se han, por ejemplo, en los tiempos de los romanos, cuando mataban a los cristianos, que se lo echaban a los leones, y que iban al Coliseo, muchos de ahí brincaban y decían: yo soy cristiano también, y se tiraban para que los leones se lo comieran. Y decían: yo soy cristiano. Otros huían, otros decían que no, siendo, y decían no. Pero había muchos que sí se iban y se tiraban a los leones para que se lo comieran. Dios nos ayude a nosotros en medio de este tiempo de tanta confusión y de tanta, ¿cómo diríamos?, tanta contradicción en todas las cosas, en todas las áreas. En todas, no en una sola, en todas las áreas, es una contradicción. Lo que recibimos de las generaciones anteriores, lo que recibimos de ella para nosotros, todo eso lo estamos quitando. Y estamos introduciendo cosas. Lo que dice la palabra también lo hemos quitado. Estamos creando otra cosa diferente a lo que Dios escribió. Y creemos que estamos bien, y no estamos bien para nada. Mire lo que dice aquí. Apocalipsis 6, 9. Para que usted vea que no es en vano y que Dios nos ayude. Porque la tierra la vamos a dejar. Esta alma se va, quiera usted o no, se va el alma. Lo importante es que estamos viendo todo lo que está pasando frente a nuestros ojos, mi hermano. Y eso es esencial y básico, que lo podamos ver para arreglar nuestra vida con Dios. Es una batalla que tenemos contra la carne. Como dice Pedro, capítulo, primera de Pedro 2:11 me parece. Vivamos como peregrinos y extranjeros, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¡Wow! Así tenemos que vivir usted y yo, renunciando al viejo hombre. Tenemos que renunciar al viejo hombre y llenarnos del nuevo, para poder entender, para poder caminar, para poder hacer lo que Dios manda, para obtener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mi hermano, si no hay obediencia, si no caminamos conforme a la palabra, no va a venir paz. No va a venir paz, no va a venir paz. No va a haber paz de Dios en nosotros, no va a haber gozo. Lo que va a haber es amargura, tristeza, porque no estamos obedeciendo la palabra, porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué es lo que viene para nosotros? No es paz ni gozo, porque no hemos dejado engañar. Jesús no ha dejado claramente a nosotros escrito qué es lo que tenemos que hacer. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Dice: los gentiles buscan el comer, el vestir. Dice: pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mateo capítulo 6. Creo que desde el 31, 32 en adelante.
Nosotros tenemos, para tener la paz de Dios en medio de este tiempo, en medio de este caos, nosotros estamos viviendo, yo recuerdo que habían en la República Dominicana, se le dice muñequito, paquito, eran unas historietas, y habían unos muñequitos que eran los bizarros, de eso, lo decían los bizarros, lo contrario, lo que era bueno era malo, y lo que era malo entonces era de que bueno. Y la gente tenía en la cara, no así como se le veía a uno, eran como con pullas y cosas así. El mundo bizarro, me recuerdo como ahora. El mundo bizarro, y así estamos usted y yo viviendo en un mundo bizarro. Imagínense que hace un año y pico atrás, que aquí los hombres jugaban con las mujeres en el voleibol y en todas las cosas. Y eso lo quisieron meter, y es imposible porque nosotros somos más fuertes que las mujeres. No quiere decir que no hay algunas mujeres que son más fuertes, pero si se hacen los mismos ejercicios, hacen todo, el hombre va a desarrollar más. Los músculos son más grandes. Y eso se trató de meter, y todo el que protestaba le caían encima. Había una muchacha, una atleta, que ella dijo que no iba a competir porque la querían poner a correr, creo que era con un hombre o hacer una actividad, y ella dijo que no. Y a esa muchacha le cayeron encima, mire, que en una universidad que ella estaba, tuvieron que traer a la policía porque si no lo hubieran matado. Porque ella dijo, eso no está bien, eso está mal. Ella tenía renombre y le cayeron encima todos esos transgéneros. El mundo bizarro, mi hermano. Dios nos ayude a caminar como es, a ser valiente en medio del tiempo que usted y yo estamos viviendo. Necesitamos la valentía de Dios y necesitamos esperar en Dios. No en vano vivimos esta vida, mi hermano. El que la quiera ganar, la va a perder. Y el que la pierda por causa de Jesús, la va a ganar. Mire dónde están las armas de aquellos que han tenido que pagar precio. Que han tenido que pagar un precio. Imagínate, usted sabe, se imagina cuánto mataron los romanos. Se lo echaron a los leones, lo frieron en aceite, lo cortaron por la mitad, le pusieron a personas, lo amarraban de la mano, de las dos manos, de los pies, y le ponían caballo para que lo desmembrara. Increíble. Por causa de Jesús. Y ahora mismo, en el siglo XXI, ahí en Nigeria, en Sudán, en la India, en China, en todos esos países musulmanes, ¿cómo no hacen con los cristianos, mi hermano? Pero Dios nos dijo que eso iba a pasar, pero no en vano ellos han muerto. No en vano ellos llevan la palabra. Ellos tienen propósito para vivir y propósito para morir. Están mejor que nosotros, porque no vamos a morir, no vamos a dejar el cuerpo aquí, aunque la palabra dice que nosotros dormimos, los hijos de Dios dormimos. Mire lo que dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, mi hermano. Así es. Vuelvo y te leo, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por causa de la palabra y el testimonio, lo mataban. Y así hacen ahora. Ahí se meten ellos en esas aldeas cristianas, de gente que son cristianas, y acaban, secuestran a las jovencitas, o la violan, la matan. Acaban con la aldea. Pero ellos no se rinden. Ellos siguen creyendo. Yo vi el testimonio de un joven que le cortaron parte del brazo, le cortaron parte de la nariz, le llevaron una oreja, lo cortaron por aquí. Y el hombre seguía predicando la palabra. Bendito sea Dios, que nos dé la fuerza, el coraje y el valor, porque esto va a apretarse, mi hermano. Esto no va a aflojar. Esto no va a aflojar. Y sigue diciendo la palabra, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mire cómo le dice él,
claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Como te decía, conforme a esto hay memoria allá arriba. Y conforme al libro de, creo que de Mateo, que está donde está o Juan, donde habla de Lázaro y el rico. Lázaro el leproso. Y dice que él se fue llevado al cielo y el rico fue llevado al infierno. Y le dice allá, le dice él allá, el rico le dice: Lázaro, tíranos una gotica de agua. Y no podía, porque no se podía pasar, no se podía traspasar eso. Y entonces le dice: no, él no puede hacer eso. Y dice: envía a Lázaro o a alguien que vaya a la tierra y le diga a mis hermanos para que no se pierdan. Y dicen: a Moisés tienen. Entonces, conforme a esto que leímos aquí, conforme a ese ejemplo de Lázaro el leproso y el rico, hay memoria allá en el cielo. Llegará un tiempo, porque en Apocalipsis dice que va a haber un tiempo que no va a haber memoria de las cosas pasadas. Gloria a Dios, pero ahora hay memoria, porque aquí dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, aquí también nos dice la palabra que todavía faltan de lo que deben ser muertos. Todavía falta, mi hermano. Usted y yo con esto que se mueve, porque mire, le voy a decir algo. Ahí habla en Apocalipsis también, nos habla de que borraré su nombre del libro de la vida. La Biblia también nos habla que cuidemos con temblor nuestra salvación. Y nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, nos da una serie de cosas que nos alerta y nos pone para que caminemos como tenemos que caminar. No es que ya yo tengo la salvación y yo hago lo que yo quiera. Dios no me la quita, pero yo la puedo desperdiciar, yo la puedo tirar, yo no le doy la importancia que tengo que darle, porque ahí también, en 2 de Pedro, capítulo 2, ahí nos hablan a nosotros hubieron unos que conocieron, pero por causa de la codicia se apartaron del camino. Dios nos libre, mi hermano. Nosotros realmente estamos viviendo esto que se mueve y que está pasando, que tenemos que enfocarnos de lleno en la palabra. Y debemos tender a lo como dice aquí este proverbio 3:26, dice: porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No nos va a quedar preso nadie. De aquí nos lleva Dios, como dice Isaías 57. Entonces, mi hermano, aquí habla: será tu confianza. Confianza, seguridad firme, dependencia absoluta y esperanza activa en Dios y en sus promesas. Mi hermano, el tiempo se nos ha ido. Permítame orar por usted y orar por mí, esperando, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, coraje y valor para hacer lo que tenemos que hacer. Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te damos gracias por estas palabras que pusiste en mi mente, en mi corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que queden en los corazones de aquellos que han escuchado, Señor, tu palabra, igualmente en el mío, para ponerla por obra, para gloria y honra tuya y beneficio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén, y nos vemos en una próxima ocasión.